Pues muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta tarde en la que comenzamos el segundo semestre de las actividades complementarias de la Escuela de Letras de Extremadura y, de alguna manera, también sus actividades generales, sus clases de literatura y de lectura, que es de lo que se trata. Con nuestro agradecimiento especial, en primer lugar, al público que nos acompaña esta tarde, al público que viene a través de la Escuela de Letras, al público que viene a través del contacto directo que hay pues de Zoom, también a todas las bibliotecas y clubes de lectura que a través del Plan de Fomento de la Lectura siguen estas presentaciones, y también a aquellos que nos vean más tarde en YouTube, en esa pequeña biblioteca de autoras y autores extremeños en la que se está convirtiendo la colección de estas presentaciones. Muchísimas gracias también a Jesús de la Gándara, el autor que nos acompaña, y a Mónica Calurano, presidenta de AUPEX, y que además hoy pues, nos hace el honor de acompañarnos. Desde luego, la Escuela de Letras, hoy, cuando han pasado 3 años, nos preguntamos cómo no se nos había ocurrido antes la Escuela de Letras, cómo no había antes una Escuela de Letras a distancia en toda Extremadura, en esta región tan extensa y al mismo tiempo tan comprometida. Pero si ha sido posible es gracias a AUPEX, a la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, que no solo esta, sino muchas otras actividades pues la han hecho verdaderamente imprescindible. Es decir, no podemos entender la Extremadura contemporánea sin la aportación enorme de AUPEX. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Luis. El honor tengo que decir que es nuestro. Lo decía antes de dar comienzo oficialmente a esta nueva edición de la Escuela de Letras de Extremadura, que nos acompañes en este camino tan bonito y tan apasionante. Como decía Luis en la introducción, hoy se abre esta nueva edición de la Escuela de Letras. Además, agradecemos al Plan de Fomento de la Lectura que ponga a disposición la plataforma de Facebook por la cual pues, nos ven todos los escritores, escritoras, amantes de la lectura. En definitiva, bueno, a las personas que nos gusta seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Gracias también a Jesús por acompañarnos hoy, Jesús de la Gándara. Gracias. Él nos habla hoy, luego ya os contará Luis, nos habla desde Burgos, aunque su origen es extremeño, y nos va a presentar su obra Aguas Somos, un título que cuando he leído un poquito la sinopsis y la reseña, pues cuanto menos sugerente y también muy intrigante, ¿no? Gracias a todos los que nos veis, porque vuestro compromiso, vuestra participación nos sigue motivando para que cada año nos intentemos superar en esta Escuela de Letras que llevamos ya 3 años y que surgió en definitiva por la pandemia, tenemos que decirlo así, también como evolución natural de los talleres que hacíamos hace muchísimos años y que hacemos de poesía y de relato en las universidades populares de manera presencial, y que bueno, que ahora pues hemos abierto esa ventana al mundo para que las personas que quieran puedan participar. Desde entonces venimos desarrollando aproximadamente una media de 5 cursos anuales en los que se incluyen propuestas clásicas como pueden ser narrativa, poesía, pero también algunas más, digamos, más específicas como pueden ser literatura infantil, juvenil o literatura negra y criminal. Tenemos que decir que estamos muy satisfechas con la evolución de este proyecto. Como decía, hoy tenemos el honor de tener a Jesús con nosotros. Por mi parte, no quiero entreteneros mucho más. Agradecer a las organizaciones y a las personas que nos acompañan, que nos apoyan en este camino, a la Fundación Rebros, a la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, por supuesto a la Consejería de Cultura, de Turismo y de Deporte, especialmente a Virginia, coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura. Y por supuesto a ti, Luis, director de la editora regional de Extremadura, que además de acompañarnos nos asesora, y que estamos en este camino de potenciar y proyectar el talento de los escritores y las escritoras extremeñas. Muchísimas gracias y a disfrutar. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y nada, y enhorabuena por esta iniciativa. La verdad es que
La Escuela de Letras es una iniciativa muy extremeña, de alguna manera, hablamos antes de la extensión que tenía, pero creo que también es muy extremeña en otro sentido, y es en la colaboración entre la sociedad civil, tú has citado las asociaciones, y las instituciones. AUPES, la Junta de Extremadura, creo que en ese sentido pues estamos trabajando de la mano y eso siempre nos hace ir hacia adelante, que es una suerte. Bueno, pues esta es la primera de las presentaciones, creo que son 12 presentaciones las que tenemos previstas para este semestre, que son muchas porque la editora regional, que como saben quienes nos acompañan, es una editorial pública y nos importa mucho resaltar esa condición de editorial pública de la Junta de Extremadura, que pronto va a cumplir 40 años. Ahora se está celebrando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, pues una de las primeras decisiones que toma esa nueva administración de los extremeños es bibliotecas, editora, agua corriente en muchos lugares, en fin, cosas imprescindibles. Y fíjate lo del agua, ahora lo volvemos a retomar. Bien, el libro que hoy presentamos se llama Agua Somos, estará en distribución a partir de muy pocos días, está en la colección Perspectivas de la editora y es un libro que no será fácil definir su género, es decir, es un ensayo literario, sobre todo, esencialmente es un ensayo literario, es un libro de poesía también, es un libro de reflexión, de pensamiento, es un libro donde la narración y los relatos, en ocasiones contemporáneos, en ocasiones de la historia literaria, en ocasiones de la memoria, tienen un lugar esencial. Es un libro lleno de pequeñas joyas que son los aforismos que Jesús va dejando caer, y es también un cuaderno de notas que posiblemente ha acompañado al autor durante mucho tiempo. En ese sentido, la suerte de contar hoy con Jesús de la Gándara viene por dos líneas. La primera de ellas es porque Jesús de la Gándara es un autor extremeño. Nacido en Tornavacas, es muy conocido, ha desarrollado su vida, por un lado, como docente, como profesor universitario y como jefe de psiquiatría en lugares tan importantes como el Servicio de Psiquiatría del Hospital General de Burgos, en Valladolid también. Es decir, y además tiene una presencia, al margen de una vida profesional apabullante, con decenas de títulos, tanto títulos muy técnicos y profesionales como títulos donde pues ha ahondado en una lectura del mundo contemporáneo que es muy, muy positiva y muy interesante. Es una voz y un nombre muy frecuente en los medios de comunicación. Estoy seguro que muchas y muchos de los que nos acompañan esta tarde han escuchado su nombre, le han oído intervenir en programas desde La Ventana de la cadena SER, a muchos otros en televisión también. Y además ahora, donde afortunadamente parece que la salud mental empieza a ser una inquietud general, y un tema que se aborda con responsabilidad, lo que por otro lado tiene mucho que ver con el desarrollo social, pero también con las conquistas sociales y de lo público, pues su voz afortunadamente es una de las que con más respeto y con más interés se oyen. Pues este Jesús de la Gándara, médico, profesor, intelectual, autor y pensador de alguna manera, es quien propone un libro que, si yo tuviese que darle solamente dos adjetivos, diría que es un libro imprescindible y al mismo tiempo es un libro rarísimo. Es un libro extraño de verdad. A mí me gustan mucho los libros raros respecto a los que son muy normales, que también me gustan, por supuesto, pero los libros raros son un poco como una especie de radiografía del alma de quien los ha escrito. Es decir, lo que aparentemente uno no ve muy bien, pero de vez en cuando hay como un destello en la conversación, o de vez en cuando te das cuenta que esa persona tiene algo. De repente es una radiografía donde aparece todo. Aparece lo leído, lo vivido, lo sentido, lo amado, lo evidente, lo que no era tan evidente, lo que el peso de la responsabilidad parece que está impidiendo. Y todo eso, ese conjunto es, de alguna manera, ese conjunto que puede parecer laberíntico. Sin embargo, Jesús de la Gándara lo ha organizado en un libro que se llama Agua Somos, que tiene un subtítulo que es muy clásico: Principios de Hidrosofía. Suena, para los que somos extremeños, nos suena un poco a Rosso de Luna, Mario Rosso de Luna, y que no lo he dicho antes, que tiene el epílogo de Tomás Calvo Bueza, otro extremeño ilustre, y que es un libro que está atravesado por algo verdaderamente extremeño, y no solamente el origen del autor, sino el tema, que es el agua. El agua tratado desde todos los puntos de vista posibles,
al hilo, es el agua que aparece ya en la portada y en el título baña todas las páginas. De hecho, creo que su autor, Jesús de la Gándara, se baña en 1000 mares. Si acudimos al índice del volumen, veremos que Jesús de la Gándara, primero, con un gusto especial por el juego con el lenguaje. Su primera parte son las humanaciones, en las que el agua aparece transformado, transfigurada o metamorfoseada en lo cercano. Puede ser agua, ser aguas, ser vapor, ser humedad, ser nube, ser nieve, ser granizo, ser hielo, ser escarcha, estoy saltando, ser bruma, ser lluvia, ser diluvio, ser fuente, ser geyser, ser subterránea, ser arcoíris. Y una segunda parte donde ocurre lo contrario, son las acuefacciones, es decir, las formas del agua cercanas, desde la clepsidra a la acuarela, al acuario, al acueducto, a la acuicultura, a expresiones como a pan y agua, al aguardiente, al agua linda, al agua mágica, y termina, como es lógico, con un delta que son las confluencias del agua. De manera que Jesús de la Gándara, en este libro, lleno de sugerencias, de propuestas y de motivos de reflexión, propone al mismo tiempo un texto profundamente comprometido con los valores contemporáneos, es decir, con aquello que a veces llamamos de una manera muy de andar por casa, bueno, pues la sostenibilidad, la ecología, el cuidado de la naturaleza, pero es al mismo tiempo una reflexión profunda de lo que somos. Los de letras no nos acordamos nunca si somos el 80% de agua o algo por el estilo, pero viene a ser una cosa así. Bueno, pues esa es el agua que nos ha dado forma. Y quien tiene que hablar del libro, de todas maneras, es su autor. Yo solo hago una pequeña introducción, recomendarlo. Es un libro lleno de literatura de Jesús de la Gándara, lleno de otros muchos autores que desde la antigüedad clásica, desde los griegos hasta Joaquín Araujo y el presente, han tratado el tema del agua desde todos los puntos de vista. Bien, pues con ese recuerdo que el libro va a estar en distribución ya a partir de muy pocos días en librerías, también en venta web, pero siempre insistimos en que la librería que está más cerca de nuestra casa es donde mejor nos conocen y donde nos pueden recomendar muy bien. Pues damos la bienvenida a Jesús. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Pues estamos encantados de estar un rato contigo. Sabes que es poco rato, pero suficiente para que entren muchas más ganas todavía de leer el libro. Pues buenas tardes. Os saludo a todos, a todas con mucho cariño y mucha emoción porque, bueno, estoy en esa parte de mí que es Extremadura, ¿no? Porque el Valle del Jerte, donde yo nací, que es Extremadura, aunque parece diferente al resto, pues está lleno de agua y está lleno de Extremadura, claro. Y cuando estoy allí 2 o 3 días con mi madre y vuelvo a Burgos, se me nota en el tono fonético que utilizo, ¿no? Mónica, muchas gracias por tu ayuda, por estar ahí, porque hacéis una labor encomiable, desde fuera se ve mucho mejor, porque mira que hace falta, ¿no? Esto, escuela de letras. ¿Qué podemos hacer mejor los seres humanos que aprender? Desde los clásicos sabemos que aprender es una palabra maravillosa que tiene un origen extraordinariamente complejo, que nadie sabe muy bien de dónde viene. ¿Os habéis fijado en que nunca jamás nadie se ha sentido mal por aprender algo? Ni siquiera hacer cosas malas. Siempre es bueno aprender. Así es que una escuela, un lugar donde se aprende de letras, ¿hay algo mejor en la vida de los seres humanos que las palabras, que las letras? Es el mayor invento de la humanidad. Así es que aprender, escuela de letras. Y ahí enlaza una palabra mágica, que es el agua. Bueno, el agua, ¿qué decir? El agua es todo, ¿no? Es la vida, somos nosotros. En un sitio del libro pienso, ¿y si los 8.000 millones de personas dejáramos de existir y donáramos nuestra agua al planeta, seguramente lo salvábamos? ¿Eh? ¿Pero para qué queremos un planeta sin gente? No, porque el planeta no nos necesita. Pero nosotros a él sí, nosotros necesitamos al agua, pero el agua no nos necesita a nosotros. La idea inicial fue, somos agua, ¿no? Somos agua, porque lo decimos tantas veces los médicos y los fisiólogos, etcétera, que... Pero luego me di cuenta que es mejor agua somos, porque agua es primero y nosotros después.
Y la segunda clave es ser. Has dicho ser, 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 ser. Y ahí esto enlaza con la filosofía existencialista, ¿no? Pues con Heidegger, con Sartre y con el ser. De tal manera que el ser del agua es la humanidad del agua. Y es que en la primera parte del libro lo que se trata es de ver todas las formas de ser del agua que la aproximan al ser humano. En realidad es una antropología, es una descripción de los diferentes modos del ser humano simulados por el modo de ser del agua. Agua vapor, hay gente vaporosa, hay personas hielo, hay personas granizo, hay personas como cataratas, hay personas ocultas como los géiseres, en fin. Somos diferentes, cual el agua tiene cientos de formas diferentes de expresión, de tal manera que empezó teniendo una docena, una veintena en un regalo maravilloso para mí cuando lo compuse, y espero que también para su dueña, que es Maite, a quien va a dedicar este libro, ¿no? Maite es su primera dueña porque fue un regalo para su cumpleaños y la mía, por supuesto, es mi dueña, en el sentido más extremeño de la palabra, además. Entonces, cuando el ser humano es como una forma de ser u otra, no hay nada mejor que lo exprese que la metáfora del agua, ¿no? El agua es un elemento lleno de metáforas. Muchos días voy a una pequeña casita que tenemos en la playa y delante baten las olas en el acantilado y todo siempre veo penachos de azucenas blancas que coronan la inquietud del mar. Siempre las veo. ¡Qué maravilla! Eso es la belleza por excelencia, ¿no?, del agua. Y así mil historias, ¿no?, que ilustran al ser humano. Es una ilustración poética, antropológica, y no exenta de un trasfondo científico, porque el agua tiene un trasunto científico de una magnitud enorme, ¿no? Claro, por supuesto que es un libro comprometido. De hecho, sería el último elemento de ese libro, el que sirva para que añada una gotita de agua a ese mar que se nos está estropeando, de agua limpia, de agua comprometida, de agua que nos salve la vida, porque si no cuidamos el agua, ¿qué va a pasar? Pues desapareceremos, ¿no?, todos. Esa es la idea del libro. Sin embargo, tú has dicho, Jesús, que el libro comenzó con muy pocas estampas del agua y que luego ha ido creciendo. Es verdad que ha ido creciendo porque ahora mismo hay, no las hemos contado, pero deben ser como 40 o 50 entradas. ¿Cómo ha ido creciendo y cómo has ido encontrando esa agua que estaba oculta? Pues sí, ha ido creciendo a lo largo de 11 años, que empezó por una imagen en un baño, en una ducha, una imagen maravillosa, ¿no?, de ver a Maite pues rodeada del vapor y de las gotas de agua que escurren por las mamparas de la ducha, y ese vapor que a la vez que embellece su figura, también la oculta, la disimula, pero la engrandece y la empapa de vida, ¿no? Entonces esa imagen fuerte, que fue una imagen potente que apareció en un momento determinado, fue el origen del libro. Ese es el nacimiento del libro, agua pura y llena de belleza, ¿no? Y esa emoción dio lugar a un pequeño relato, y luego me di cuenta de que estaba relatando esto y fui añadiendo. Entonces la primera parte del libro, pues, que hice ese regalo, pues solo fueron una docena de formas de ser del agua, como si fueran ilustraciones poéticas. Pero luego me di cuenta de que había dos formas de expresarlo. El ser humano, cuando se comporta como agua, la primera parte, humanaciones, estaba buscando una palabra que dijera humedificaciones, humectaciones, no sabía cómo, y al final me di con esa palabra en una etimología religiosa, humanare en latín. Y luego me di cuenta de que el ser humano artefacta al agua. Lo contrario también es enriquecedor, porque cuando nosotros intervenimos en el agua y juntamos nuestra creatividad con la suya, generamos prodigios, maravillas, aguas extraordinarias, aguas que se pueden beber, que se pueden disfrutar, que se pueden... como desde dos puntos de vista. Lo que el agua nos simula, hace con nosotros, lo que disimula incluso, porque el agua nos disimula nuestras
nuestras maldades, disimula nuestras excentricidades, nuestras excrescencias, en fin. Y también lo contrario, lo que hacemos nosotros con el agua cuando la enriquecemos y cuando la ensuciamos y la maltratamos y la matamos. Así es que incluso hay un capítulo para el agua muerta, que es muy respetable, y para las aguas residuales, que se merecen mucho, ¿no? Y al hilo de eso pues fue creciendo, pues también podría tratar de este agua y del otro, y la acuarela, pues mira, la acuarela es arte con agua, y así, y hay algunos que me gustan especialmente, por ejemplo, el suiseki, que es un arte que siempre me atrajo mucho, que es un arte japonés, que se llaman piedras de agua, piedras talladas por el agua y expuestas en bandejas. Y entonces hice un capítulo sobre el suiseki, que me encanta ese capítulo, es uno de mis preferidos, un cuento, que está basado en una historia real japonesa. Y también hay otro capítulo que me chifla a mí, y ustedes sabrán, que es alcantarillas. Hay una palabra tan bonita, ¿acaso como esa? Alcantarillas. ¿Y qué hacen las alcantarillas? Qué generosas son las alcantarillas y las cloacas con nuestras vidas, que se llevan nuestro desperdicio y no se quejan. Y perdonan nuestros pecados y nos lavan nuestras culpas. Y son un psicoanalista perfecto, que conoce perfectamente nuestros entresijos y nos da una terapia maravillosa, que es limpiarnos, ¿no? El cuento de Tajar, el psicoanalista, que es un ser que vive en las alcantarillas, siempre me pareció muy interesante, ¿no? Muy atractivo, para un psiquiatra especialmente, ¿no? Que hace psicoanálisis con el agua. En fin, como veis, no tengo facilidad de palabras, sino dificultad para callarme, así es que no me tiréis de la lengua. No, pero hemos venido a tirarte de la lengua. El libro tiene, hemos dicho, dos partes, luego al final esa confluencia de las dos, pero tiene también una estructura a veces visible y a veces invisible, pero importante. Entre la parte invisible hay como una especie de andamio que es el de tus lecturas. Hay muchas lecturas aquí presentes y hay otra parte de ese andamio, incluso un poco más oculta, que es el de la memoria y la experiencia. Algo así como lo externo y lo interno. Quería preguntarte en primer lugar por tus lecturas. ¿Cuáles son los autores que más, o que tú crees que mejor han escrito sobre el agua? Porque tú citas a muchísimos. Bueno, Además, los tienes... nuestros. Bueno, pero tú tienes la cara, déjame que te lo diga así, de tan pronto citar una resolución de la ONU y al lado de repente que aparezca un apotegma de un presocrático. Entonces, ¿qué autor te parece más interesante que mejor haya escrito sobre el agua? Además de Jesús de la Gándara. Debo decir, por honor a la verdad y al cariño y al afecto y a Extremadura, que una de las personas con quien más he compartido esto pues ha sido con Joaquín Araujo. Si alguien no ama el agua, pues que le lea, ¿no? O sea que precisamente esto es así, ¿no? Pero antes de él, pues muchos, ¿no? Empezando por los griegos. Yo soy muy clásico. Mi padre era profesor de griego en la Universidad de Salamanca y entonces pues esto me ayudó a comprender a los clásicos y a empezar por Tales de Mileto y Parménides y Heráclito. Heráclito es que, en fin, es agua. Toda su filosofía es una filosofía acuática, ¿no? Pero luego en general más bien los poetas que han incluido el agua, ¿no? Y todos los poetas, a nada que le tires un poquito de la lengua, pues están en el agua. Y luego pues mucha literatura científica. Es curioso porque claro, yo tengo, como los médicos tenemos la manía de estar estudiando todos los días, que decía mi abuelo, ¿no? Entonces un médico es una persona que estudia mucho y duerme poco, pues eso, ¿no? Y cuando estudias y duermes poco, pues te vas cruzando con el agua siempre. Así es que realmente lo que ha enriquecido este libro son dos cosas. Por un lado, la literatura científica sobre el agua y la filosofía, las lecturas filosóficas, y luego las lecturas técnicas sobre cómo manejamos el agua, qué es lo que hacemos con el agua, que obviamente yo era inculto total en eso, pero al hilo del libro pues he ido leyendo muchas cosas, ¿no? Y finalmente hay muchas lecturas implícitas que no están citadas de ninguna manera, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con los clásicos españoles, que también enriquecen el libro, ¿no? ¿Quién no recuerda a Jorge Manrique y el río de Jorge Manrique? Así es que, como ves, es una lectura muy plural, no hay un autor que yo pueda decir. Si tuviera que elegir un autor para quedarme con él,
pues elegiría los españoles, los estoicos españoles Del 17. de la época romana y, por supuesto, Platón. Pues ahora que citas a Platón y su caverna, vamos a esa otra parte tuya, que es el libro tiene esa fachada de lecturas enorme, que además se construyen como una arquitectura que va trabando cada uno de los apartados, pero luego el libro se sostiene, el esqueleto del libro no son las lecturas, el esqueleto del libro es tu experiencia y tu memoria y tu vivencia del agua. Entonces, quería que nos contases un poco, por un lado, se ve que hay una experiencia dilatada en el tiempo, es decir, que tú cuando de repente encontramos lugares como el glaciar, el iceberg o qué sé yo, la laguna, tú has estado allí en esos sitios y los has vivido y los has buscado, me imagino. Sí, sí. Y además, aparte de esa experiencia dilatada en el tiempo, que es la de la biografía, hay mucha memoria también, es decir, hay una memoria del niño Jesús de la Gándara que descubre el agua. Sí, sí. ¿Cómo es? Sin duda, he estado, si algo hago, siempre hago lo mismo. Creo que no habrá ningún fin de semana en mi vida que yo no me cruce con el agua, de alguna manera, sobre todo con la belleza del agua. Y luego he tenido también algunos episodios personales dramáticos en relación con el agua. De hecho, cuando era niño estuve a punto de morir en una riada. Pero de alguna manera eso supongo que me dio una relación con el agua pues muy intensa, ¿eh? Y siempre la he mantenido, no sé muy bien por qué, quizá por donde he nacido, por la belleza de las aguas donde he nacido. Por ejemplo, yo llevo a mi esposa o a mis hijos al Valle del Jerte a pasear siempre por las gargantas, por las cascadas, por las fuentes, ¿no? O la maravillosa fuente Bañao, que está muy cerca de que está en el libro, que está muy cerca de la casa de mi madre, donde de pequeño íbamos mucho a coger el botijo del agua para poder llevarlo a casa, para beber agua fresca y salutífera, ¿no? Así es que todas las aguas que están ahí están vividas. Los glaciares, he estado debajo de los glaciares porque entre mis aficiones están las montañas de Extremadura, las he recorrido todas. He caminado sus nieves perpetuas, he pescado en sus ríos y he ido a glaciares a caminar. Los últimos glaciares que he visitado, que han sido la de la Patagonia, pues ha sido una lección de humildad para el ser humano ante ese derroche de grandeza, de enormidad, de fuerza y de vida que se mantiene viva allí. Es el único sitio del planeta donde los glaciares no pierden tamaño. Y entonces eso es absolutamente admirable. Claro, me impresionó tanto que tú lo sabes, Luis, te llamé desde allí o te mandé un email o lo que fuera. Y, por favor, inclúyeme otro capítulo más que no está. Quiero hablar de los glaciares de la Patagonia. Y así, Sí, siempre es así. claro. Sí, sí que es verdad. Me imagino que como extremeño de Tornavacas, la experiencia del agua es muy variada. Es decir, es el agua líquida, pero es el agua helada también, es la nieve, es el carámbano, es una experiencia que desde niño te enfrenta a muchísimas posibilidades del agua. Y lo decíamos antes, Extremadura es un lugar muy a propósito para hablar del agua. Es un lugar donde la costa fluvial, y además costas fluviales en muchos casos con banderas azules, es decir, con muchísimas posibilidades y muy bien cuidadas, es enorme. Esa memoria se ha mantenido. Antes nos contabas que desde tu ventana ahora estabas viendo nevar. Hay como una especie de hilo que va desde las nevadas de Tornavacas a las nevadas de Castilla. Sí. Y ahí detrás de mí, si os fijáis, pues hay 3 cuadros, que esto es mi despacho de trabajo, y son 3 escenas de nieve, ¿eh? Ah, Y siempre es el agua. Bueno, pero el agua no porque Jesús o el doctor o tal tenga algo especial, sino porque el agua me ha enriquecido tanto, me ha dado tanta belleza, sobre todo belleza y vitalidad. Entonces, es que las miro tan profundamente que es el elemento esencial. De tal manera que este libro se va componiendo de 2 cosas, de admiración y de belleza, y luego enriquecida con las aportaciones de cientos de personas, de miles de historiadores, de poetas, de técnicos del agua, etc., ¿no? Eso sí, puedo decir con orgullo y con placer a la vez,
que cada capítulo, que viene a ser una página, 2 aproximadamente, han sido tallados a mano. No están escritos, están cincelados con agua, en el agua, y a lo mejor he tardado un mes en escribir un capítulo de un par de páginas, buscando la fuente adecuada para ilustrar esa idea o la referencia bibliográfica, etc. De tal manera que si me hubiera dejado llevar por la pasión bibliográfica que tenemos los médicos, pues hubiera tenido 1000 citas y no hubiera sido correcto, no hubiera sido adecuado para el libro, porque hay que darle un tamaño adecuado, ¿no? Y luego también hay otra cosa, y es que estoy seguro de que es un poco un libro que se puede leer un capítulo y olvidarte. Puedes leer uno solo, abrirlo y leerlo y ya está. No hace falta llegar a ningún orden ni nada por el estilo, porque cada uno tiene su sentido. Es verdad que hay una trama. La trama dramática, por decirlo así, sería cómo va el agua fluyendo y modificándose y cambiando de ser vapor a ser nube, a ser lluvia o granizo o nieve que se diluye y vuelve a ser garganta o río o catarata o mar y vuelve a empezar el ciclo del agua. De hecho, la primera ilustración que puse a modo de lema de este libro fue una imagen de Marilyn, que era una mujer acuática por excelencia. Los seres acuáticos se les nota porque son muy creativos, están llenos de agua por todos los sitios, ¿no? Entonces esta es una mujer llena de agua. Entonces ella en la playa, paseando por una playa de Los Ángeles, imagino, y con las nubes y diciendo, si yo pudiera, me convertiría en nube y viajaría por el orbe entero, ¿no? Y sería maravilloso, porque luego volvería otra vez a ser agua y tierra y tal. Sí, esa imagen de Marilyn me enriqueció mucho. Claro. Has dicho, y es verdad que los capítulos están tallados, habrá habido seguramente mucha cocina, y luego hablaremos un poquito de la cocina de la escritura, pero sí que es verdad que la brevedad es posiblemente el mayor obstáculo que encuentra un autor a la hora de saltarlo, ¿no? Hay una cita que usamos con frecuencia del padre Antonio Vieira, un portugués, que en el sermón de los peces, que también tienen que ver con el agua, empieza diciendo: perdonadme que no he podido ser más breve porque no tenía tiempo. O sea, entonces, es un poco así. Lo cierto es que este libro es un ensayo literario y es un ensayo a la francesa. Es decir, uno de estos textos en donde te dejas leer, una expresión un poco odiosa, pero te deja, lo lees como quien lee una novela en la que está persiguiendo a un protagonista que se le escapa, pero que sin embargo es cautivador en cada uno de sus momentos. Y es verdad que tú te has sentido libre a la hora de construir un texto y creo que tendrá interés incluso para los lectores, que se van a encontrar con que hay incluso notas a pie de página de los títulos de cada una de las partes, de los apartados, y donde hay notas a las notas, porque hay una bibliomanía muy grande en un texto que es como el agua, que se escapa de las manos y que es de alguna manera inaprensible, transparente y al mismo tiempo lleno de contenido. Fíjate, Jesús, que yo te iba a preguntar una cosa, y es verdad que a medio camino, cuando estaba redactando la pregunta, me di cuenta de que no era cierta. Te iba a preguntar, te iba a comentar que en realidad la experiencia del agua es una de las que nos reúne a todos los humanos. Es decir, es imposible no haber tenido la experiencia del agua. Del rico que puede tener una isla en el Caribe y saber lo que es ver un mar transparente, cristalino, de color esmeralda, al pobre que apenas tiene más que mojarse. Pero sin embargo, luego cuando escribía eso me daba cuenta de que en realidad no era así. Es decir, que en realidad el agua, que en este libro es un bien y un don para la vida, es también un problema enorme para el presente y para el futuro, para muchas personas. De manera que pensaba y quería preguntarte, este libro tiene un compromiso ético muy grande, un compromiso ético con la vida, con el mundo, con la naturaleza y con el ser humano, fundamentalmente con el ser humano. De manera que me parece que, aunque pueda parecer un libro que sí, que se cita a los antiguos y se reflexiona, y Jesús de la Gándara, que es un médico que vive entre el siglo XX y XXI, sin embargo es un libro pensando en el futuro. Creo que es un libro con una proyección hacia el futuro muy grande. ¿Cómo lo planteas tú? Sí, sin duda, esa es la clave. Realmente, bueno, pues vamos a plantearlo desde una palabra muy sencilla. Originalidad
que es algo que he intentado, ser original en las formas, y tú sabes que es así, porque es muy diferente. Yo podría haber escrito un texto seguido, ¿no? 200 páginas hablando del agua, enlazando ideas, etcétera, no. Lo he hecho de una forma original, que es como si fuera un libro de poesía, pero con una estructura de ensayo. Y esto, pues, hay autores que me apoyan. Pero en el fondo es todo va hacia adelante, partiendo del origen. Originalidad es volver al origen, no es ir al futuro, es volver. Así es que la primera cita es en Numa Elis, que es el primer libro de la humanidad, donde el agua es la primera palabra. Entonces, claro, es origen para el futuro, porque si no nos comprometemos con el agua, o sea, el compromiso ético de este libro es lo que yo quisiera que quedase. Si eliminamos todo lo demás y dejamos solo una cosa, yo diría, señores, las confluencias, el último capítulo y los demás no lo lean. Aprovecho para decir una cosa. Es que está el epílogo de Tomás, que Tomás Calvo es en fin, es un hombre ilustre y sabio, ¿verdad? Que extremeño, de Tornavacas, y le debo pues su epílogo, pero además una reflexión sobre esto. Es que no hay ninguna filosofía de verdad que no sea filosofía del agua, porque en definitiva es, cuando usé esa palabra hidrosofía, y lo digo al principio, es un pleonasmo. Sofía, ¿hay algo más Sofía que el agua? Sí, casi deberíamos llamarla así, ¿no? En vez de otra manera, porque es la sabiduría plena, es la que construye y destruye para volver a construir, ¿no? Por eso el diluvio también está aquí, en las destrucciones del agua, o el granizo cuando mata a 100 personas de un golpe, ¿no? O está Pessoa cuando con sus humedades mentales va paseando por una Lisboa húmeda y siempre llena de esa lluvia fina, etc., ¿no? O sea, es que todo esto es así porque en el fondo hay una confluencia en una única idea, el compromiso con la vida. Claro, que soy médico. Claro, es que soy médico. Y si algo me define es eso. Hombre, me gusta mucho escribir, porque escribí desde que tengo 13 años, pero realmente es que soy médico, es que lo que hago es cuidar de la vida todos los días de mi vida. Y estoy seguro de que sé perfectamente, si una persona entronca con estas ideas de compromiso y de salud y de tal, que entenderán que casi todos los capítulos son terapéuticos. En el fondo es una pena que te vas quitando, ¿no? En cada capítulo, porque, no sé, a mí me gustaría ser un día vapor, otro día granizo, otro día hielo, otro día un río, otro día una garganta, otro día un agua sonora, ¿no? Hay un río, una anécdota, ¿no? Esto está lleno de anécdotas. Paso el sábado de vuelta a casa por el puerto del Escudo en Santander. Como pueden comprender, Santander está lleno de agua. Y allí voy mucho, porque mi origen paterno es santanderino. Y veo que hay un pequeño arroyo que cruza la carretera antigua que se llama Río Sonoro. Esto me faltó a llamarte y decirte, por favor, otro capítulo. Uno más. ¿Cómo se puede decir algo más bello? Un río que habla. Una garganta que, no sé, que tiene un idioma que solo entienden dos personas, bueno, dos seres en el mundo. Las truchas y mi hermano Carlos, a quien también le hago un homenaje en este libro, porque mi hermano Carlos es igual de acuático que yo, hemos compartido 1000 caladas y humedades y días en los ríos, y en fin, así es que ese río sonoro, un río que habla, metáfora acaso mejor puede ser. Buenísimo, es buenísimo, efectivamente. Los nombres de los ríos es verdad que en muchos casos están llenos de sugerencias, ¿no? Entonces, si hubiese estado en nuestra mano, se hubiese parado, lo hubiésemos incluido. Lo que ocurre es que, y tú ya lo habrás pensado, es que este libro en realidad no termina nunca, es como un río que permanentemente fluye, en el que siempre hay nuevas sugerencias. Sí, en alguna ocasión, pues dije, bueno, voy a tener que ponerle final, porque si no cada día se me ocurre un nuevo Claro. capítulo, ¿no? Entonces... Por fin está para una segunda edición ampliada. Mira, aunque hemos comentado ya que estas videoconferencias, estas presentaciones, tienen
pues como tres pequeños estadios. Uno, los alumnos y alumnas de la Escuela de Letras, más todas las bibliotecas y clubes de lectura de Extremadura que se unen, más aquellos que nos quieran ver en YouTube. En primera instancia, sí que su origen está en la Escuela de Letras, es decir, con autores y autoras que están dando sus primeros pasos, o al menos están iniciándose en la escritura, en la lectura y en la escritura, que siempre van unidos. Tú has publicado muchísimos libros, tienes, aparte de muchísima literatura científica, literatura académica, tienes otros en los que eres sencillamente un pensador, es decir, un intelectual que comparte sus reflexiones. Tengo aquí en la solapa del libro pues, Los apellidos de la libertad, El síndrome del espejo, Cibernícolas. Luego hay otra parte tuya mucho más literaria, quizá. Milenio en silos, Vino, Agua, quizá La tabla del 7 también. Es decir, eres un autor con una trayectoria muy grande, es decir, un autor que tiene seguramente la posibilidad de compartir cómo es su cocina de la escritura, cómo son las notas, la redacción, cuándo, cómo. Y creo que es pues, que no es solo anecdótico, sino que es también una fórmula para compartir esa otra vida que es la escritura. Pues sí, digamos que tiene unos principios y unos métodos. Yo recuerdo siempre cuando era niño que mi abuelo, que era médico de Tornavacas, médico de pueblo, pues siempre me decía, el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y toda la vida leyendo y estudiando, y eso lo combiné con que un médico estudia mucho y duerme poco, pues venga, a saber muchas cosas y estudiar mucho. Y como estudiar implica aprender, pues siempre feliz, ¿eh? Porque cuando uno aprende es feliz. Este es el principio. ¿Cómo descubro que me gusta escribir? Pues en el instituto había que hacer redacciones. Por aquella época, cuando yo tenía 11 años, era un desastre. ¿Estudiar? ¿Para qué? ¿Hacer los trabajos? ¿Para qué estudiar? A mí lo único que me gustaba era el campo, los pájaros y nada. Leer sí, ya leía. Total, que de un día fui a clase y el profesor me hizo salir para que leyera la redacción que había que haber hecho sobre las fronteras. Típico, el tren, la frontera, para que yo llegué allí avergonzado, rojo como un tomate, no había hecho la redacción, ya había pasado olímpicamente de aquello, etc. Total, que me fui para casa muerto de vergüenza y al día siguiente me dio una rabia, o esa misma noche me dio una rabia y empecé a escribir las fronteras. Y empezó así, que se separen las aguas de los cielos, que se separen los mares de la tierra, que se separen los pájaros de los peces, que se separen la Biblia. Y empecé así y al día siguiente llegué y le dije al profesor, profesor, yo quiero leer la redacción. Orgullo, ¿no? De niño. Y entonces leí esa redacción y al acabar los compañeros me aplaudieron. Y yo me quedé pensando, y luego me dice el profesor, oye, pero ¿tú sabías escribir? Digo, yo me acabo de enterar. Entonces, esto es algo que pasa en el cerebro humano. Luego he estudiado muchas veces, desde un punto de vista científico, cómo es la creatividad. ¿Por qué el ser humano de repente de la cabeza salen cosas? Y la creatividad pues, es fundamentalmente con palabras. Es el instrumento de la creatividad, del simbolismo, ¿no? Como resulta que la vida de un psiquiatra está llena de palabras, porque nosotros somos profesionales de las palabras, pues ese es el horno donde se ha ido cociendo esos principios. Y el método es muy sencillo. El método es la constancia. El método es el orden. El método es todos los días un poquito, y algunos días mucho, y algún día nada, pero pocos días nada, y leer, 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 y escribir, 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 y darle constancia, constancia. Por ejemplo, yo suelo empezar los libros siempre en enero. No sé qué pasa. ¿Será que la luz cambia o será que hay nieve? No sé, pero algo, pum, brota ahí algo, como un impulso, y de la pereza, no tengo ganas de empezar a escribir, no tengo ganas, ya como si tuviera una inercia y empiezo a escribir, escribir, escribir. Y luego ya, pues también hay otra cuestión. Por ejemplo, tiene que ver con el estar siempre al loro, ¿no? Con la serendipia, ¿eh? Eso de Heráclito.
Si no está preparado para verlo, no te enteras cuando pase por delante de tus narices. Y eso me guía en la vida. Siempre, siempre. Voy por el campo, voy por los ríos, voy por donde sea viendo cosas. Yo no miro, observo. Y eso, pues automáticamente se generan notas. Y otro truco que es buenísimo, y esto ya es un truco neurobiológico, ahora voy a salir del psiquiatra. Si tú quieres escribir algo y no te sale, levanta el culo y vete a dar un paseo. Los paseos suelo hacerlo en bici. Y entonces ocurre una cosa. El primer ratito no se te ocurre nada, te duelen las piernas, estás cansado, no puedes, etc. Pero al poco de tiempo pasa algo en el cerebro que hace que la dopamina, las catecolaminas se estimulen, porque el ejercicio físico estimula eso. Y entonces se te empiezan a ocurrir ideas y entonces empiezo a redactar el artículo del periódico que tengo que entregar o algo tal. Empiezo a redactarlo cuando voy montado en la bici. Una bicicleta que se llama Macaria. Macaria es un nombre precioso. Bueno, el caso es que yo voy escribiendo y viene la dopamina y ¡pum! Lo fija. Y vienen las catecolaminas y lo estimulan. Y cuando llegas a casa se ha producido el milagro de que se ha quedado grabado. Se ha hecho un imprinting, un engrama, como decían los griegos, se queda grabado. Y entonces ya lo puedes reproducir. Ese truco, por favor, escritores, cuando no tengáis, levantaros, iros a pasear, como hacía Kant, por ejemplo, o Nietzsche, o Thoreau, o mucha gente. ¿No? Daros un garbeo, como hacían los peripatéticos. ¿no? Fenomenal. La impronta familiar del griego se te nota mucho. Sí, el claro. conocimiento de la lengua y de Mi la padre cultura. no nos estimulaba nada a leer, no le debo gran cosa en ese sentido, realmente, solo el contacto con unas páginas que andaban por allí, pululando y con los libros. ¿No? Y ha sido el aprendizaje de la grandeza del espíritu griego, que está en todas las páginas del libro, por supuesto, Sí. lo que después me ha enriquecido como persona y sobre todo me ha enriquecido como médico, mucho, muchísimo. Yo recomiendo a los griegos, pero claro, leer a Parmenides, perdón por la expresión, un petardo. O sea que es que no puede ser. Pero si coges una frase o una idea, o empiezas a leer los libros al revés, en vez de leerlos desde el principio, te aburres y lo dejas, pero si lees el final, piensas automáticamente, ¿qué habrá dicho antes? He leído hace poco Los trabajos y los días de Hesíodo, ¿no? Sí. Para los jóvenes lo sonará chino. Bueno, pero resulta que es un poeta como, no sé, como Félix Grande o como Hernández, como Miguel Hernández, del campo, donde estaba la poesía ahí. Y entonces es una pasada. Cuando lo lees desde ese punto de vista y lo lees al revés, dices, ¡ay, qué interesante! Voy a tirar para atrás, acabas en el origen, claro. Trucos, ¿veis? Trucos. Trucos, pero que te agradecemos muchísimo. Fíjate, estamos normalmente 45 minutos, ya llevamos más, y se nos han pasado volando, Jesús, de nuestra conversación. Y hablaríamos contigo de muchísimas más cosas, del libro y de fuera del libro. Es decir, tenía aquí, quedan para otra ocasión, preguntarte un poco por tu opinión de la inteligencia artificial, que es ahora tan presente, preguntarte por la presencia de la salud mental en la conversación en general, o preguntarte por qué nos gusta tanto la novela negra, a los que les guste, que no es mi caso, pero que sí que está, en fin, que lo dejaremos para otra vez, porque lo importante ahora es recordar que todo esto que Jesús de la Gándara ha compartido con nosotros está contenido en este libro, en Agua Somos, editora regional de Extremadura, distribuido en toda España, en Internet, y en Lisboa y en Oporto, donde seguro que también tenemos lectores. Y que, bueno, pues Jesús, la verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos por este ratito extremeño que has tenido con nosotros, pero que es también un rato de confidencia de escritor. Has hablado del origen del libro, has hablado de la escritura, has hablado de que es un libro catarata al mismo tiempo y que seguro que vas a seguir añadiendo, aunque sea por tu parte, notas. Sin duda, porque por ejemplo ahora mismo me acaban de pedir que escriba un cuento para una revista en las revistas de psiquiatría suele haber páginas de cultura y tengo el honor inmenso de que me suelen pedir
colaboraciones literarias, no científicas, y siempre me piden cuentos, que escriba cuentos por esas revistas. Entonces ahora tengo que escribir un cuento sobre agua, porque ya saben algo de mi afición por las aguas, y dicen, pues algunos cuentos de esos que tú escribes del agua nos podrías escribir, y así es que voy a escribir alguno, claro, obviamente, ¿no? Pero yo creo que lo voy a basar en el tema de confluencias, porque las confluencias, que es el último capítulo, pues viene a decir esto, ¿no? El agua y las criaturas humanas confluimos en muchas cosas, en un compromiso, digo, de nacimiento y vitalidad, y divergen en un conflicto de supervivencia y de muerte. Nos matamos los unos a los otros, el agua nos mata, nosotros la matamos a ella, pero a la vez la enriquecemos nosotros y ella nos da la vida, ¿no? Y entonces aquí tomé una idea de los haikus japoneses. Está también muy enriquecido por cultura japonesa, porque es algo que siempre me encantó, la cultura japonesa, y sobre todo su relación con la naturaleza, ¿no? Y si me permites, Luis, ¿qué te parece si tú, que sabes leer mejor que yo, podrías leer la página 159, ese pequeño poema que es como un haiku, como dos haikus realmente enlazados? Sí. Que No lo mejor que tú, lo voy a leer con muchísimo gusto, pero no lo mejor que tú. Pues efectivamente, en Confluencias, el último apartado del libro, breve, pero al mismo tiempo muy intenso, Jesús de la Gándara ha escrito dos poemas, dos poemas muy orientales y al mismo tiempo muy occidentales, en el sentido de que su estructura, su forma, su grafismo es muy de vanguardia. Y dice el primero: el sino del agua es surgir, fluir, mutar y dejar huella. Nosotros surgimos, fluimos, mutamos, mas ¿qué dejamos? Tienes razón, este es el mejor final. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a Maite por hacernos, por compartir el libro con nosotros. Estás en esa tradición de médicos humanistas extremeños que empieza con Felipe Trigo y que sigue, fíjate ahora, Víctor Guerrero o Basilio Sánchez y Jesús de la Gándara. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias por todo. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado esta tarde. La semana que viene, el próximo jueves, cambiamos, pero sigue siendo una novedad de la editora, un libro de poesía, Trenzas de invierno, de una jovencísima autora, Irene Reveriego Caro, que en la actualidad tiene 19 años, y que ha propuesto y ha publicado un libro verdaderamente maduro, llamativo y creo que muy cercano a nuestra experiencia. Muchísimas gracias, nos vemos en una semana. Muchas gracias.